Muy buenas pilotos, soy Alex, esto es FPV Competición y hoy vais a aprender algo. Bueno, aprender, creo que eso de tanto maestro se me ha subido a la cabeza. Espero que al menos lo paséis bien. Hoy tenemos con nosotros el nuevo iFlight Chimera 5 LR, un nuevo mini long range de estos que se están poniendo tan de moda y la verdad es que este dron me ha encantado pilotarlo. Es un dron ligero pero con suficiente potencia para que podamos hacer lo que queramos. Yo de hecho lo llamaría iFlight Flipante 5LR. No sé, si se os ocurre un nombre bueno, lo ponéis en los comentarios y se lo sugerimos a iFlight como próximo nombre. Espero que disfrutéis con esta review tanto como yo he disfrutado al grabarla. Y ponedme en los comentarios a ver qué os parece este mini long range y cuál de los que hemos visto hasta ahora en el canal os quedaríais para vosotros. Por supuesto, darle al like y suscribiros si no lo habéis hecho ya. Y sin enrollarme más, ¡adelante vídeo! Aquí nos viene el dron en esta caja. Bueno, como veis, por un lado tenemos tema de publicidad con los QRs. Aquí nos dice qué modelo es el Chimera 5 analógico para 4S, más publi y más publi. Abrimos el sello, quitamos esto y lo primero que tenemos son dos juegos de hélices completos. Aquí tenemos por un lado un cable USB, por otro lado tenemos un strap, un par de gomas para sujetar las lipos, unas piezas impresas para poner la cámara y las varillas para lo que es el receptor, el mando a distancia de la cámara. Si queremos podemos ponerle esta sujeción para la GoPro o la Insta360, pero bueno, tipo GoPro. El dron, ¡guau! ¡Qué chulo es! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es! Bueno, pues esto, el dron. Unas pegatinillas con los pilotos del equipo y unas instrucciones de configuración para el GPS Rescue que no viene conectado de serie y en chino por si queremos ponerlo. Esto todo es por lo tanto lo que nos ha llegado en la caja y como hacemos siempre, primer vistazo al dron a ver qué tal está. Aquí está el bicho, veis qué chulo es súper bonito, me gusta mucho, es sencillo donde los haya, es que es súper sencillo. No tiene nada y a la vez es precioso. ¿Qué versiones tenemos? Bueno, pues tenemos dos versiones principales. Una es la analógica, que es esta que tenéis aquí, que cuesta $249 en la página de iFlight, en el shop de iFlight, para la versión sin receptor. Aparte tenemos la versión digital, que trae la Cadax Vista con la cámara Nebula Nano. No hay ninguna otra en estos momentos. Y esta también la tenemos sin receptor, que cuesta $399. En euros serían 326 euros. Y con receptor $428. Esto es unos 350 euros. Ya va subiendo un poco el precio. Y lo primero que vamos a hacer es leer todas las etiquetitas que trae, porque trae un montón de papelitos, como veis. 1. Empezamos por aquí. Haz un vuelo de prueba en un área segura. La pérdida o la rotura por haber pilotado a lo loco no lo cubre nuestra garantía. Aquí, para un mejor comportamiento, poner la batería en el centro de gravedad. Soy un dron listo para volar. Bindéame y vuelo. Por defecto está puesto el Angle Mode, esto es el más asistido. Lo hemos hecho para que no tengas un problema en tu primer vuelo. Fuera. Esta también la quitamos. Y aquí hay otra. El receptor está en el UART 2. Pues muy bien, muchas gracias. Y nos pone para bindear dónde tenemos que pulsar. Ya le hemos leído todo lo que había que leer y vamos a empezar a verlo. Lo primero que llama la atención son los motores, que veis que son súper chulos. Así tocados, lo que es el rodamiento se siente una gozada. Estamos hablando de motores, en este caso para 4S, de 2550 kV y como veis la medida es 20.05. Son de estos que se han puesto muy de moda en este tipo de drones de 5 pulgadas, súper ligeros. En este caso vemos que incluso los imanes, pues por supuesto, que son curvos, lo que es el cable se ve que está bastante bien enrollado. Son motores, me gusta mucho el color ese rojillo que tiene ahí dentro, muy chulos.
Curioso, una cosa, tener en cuenta que las hélices van atornilladas directamente al motor. No tenemos el típico tornillo gordo que se pone con una tuerca. Van atornilladas aquí. Por eso nos mandan algunas hélices de repuesto. Segundo punto importante, lo que es el stack central. Tenemos aquí la controladora en la parte de arriba. En este caso estamos hablando de una Success Mini F7. Esto es una F7, por lo cual pues tenemos suficiente potencia de computación para hacer lo que sea, un MPU 6000 como tiene que ser, y por supuesto que lleva OSD, lleva BEC y todo lo que queramos. En la parte de abajo veis que está el ESC en un nuevo nivel del stack. En este caso estamos hablando de un SC que soporta LiPos de 2 a 6S, es un BLLS, por lo tanto no tiene telemetría y nos da normalmente hasta 35 amperios con unos picos de 40 amperios. Detrás del stack tenemos aquí un buzzer autónomo, como veis colocado en la parte de arriba, con su propia batería. Si se nos cae el dron y se suelta la batería no hay problema, ya que este mismo sonará sin ningún problema. Y en este caso, como os decía, es analógico. Aquí en esta cajita plateada que veis aquí tenemos el emisor de vídeo, que es un Success Force en este caso, y nos da potencias de salida de PIT 25, 100, 400 y 800 milivatios. Por lo tanto, sobrados para hacer un mid-range, digamos. Comentaros que es de tipo tram y puede trabajar con voltajes de 7 a 36 voltios. Un poquito más atrás veis aquí que está el GPS conectado con la controladora. La antena, pues bueno, está bastante bien situada aquí, es de estas chiquitinas. Y la camarita que veis aquí en la parte frontal es una Cadax Ratel V2 con una lente de 2,1 milímetros, o sea que un bichillo bien majo. A mí me gusta más la lente de 1.8, es más abierta, pero con esta también supongo que hará muy bien su trabajo. Aquí en la parte de arriba tenemos sitio para un receptor, por ejemplo si metemos un XM Plus, y como veis aquí abajo también va otro receptor, que en este caso es donde viene instalado el que trae ya de serie este mismo, que es el receptor TBS, el Crossfire. Ya que estamos en la parte de abajo veis que los brazos, todo está muy bien, lo que es la beta del carbono es perfecta. Me gusta este signillo de eFlight. Luego, como os he comentado, todo esto es una pieza, digamos, impresa en 3D donde va colocada la antena. En la parte de delante tenemos protecciones para los brazos, por supuesto, y también para el motor. Parte trasera donde va el GPS, que aquí lo veis mejor. Conexión para la batería, una XT60, y la antena que sobresale, pues como veis, un buen trocillo. Espero, bueno, no parece que sea que se vaya a romper tanto, es bastante flexible en este caso. Los cables, como veis, llevan unos protectores de plástico en los brazos para que no se rompan con las hélices. Y poquito más que decir, es un dron chiquitín, muy chulo, con muy buena pinta, no tiene nada, es súper simple, como veis, ligerillo. Y a ver, lo que son las medidas. La diagonal entre motores estamos hablando de 219 milímetros, un largo de 173 milímetros y un ancho de 135 milímetros. Altura 28 milímetros, los brazos son de carbono de 4 milímetros, mientras que la placa central es de 2,5 milímetros y la placa superior y la placa inferior son de 2 milímetros. Peso listo para volar sin baterías 247 gramos, por lo tanto no nos quedamos debajo de los 250 gramos con batería ni de lejos, y tener en cuenta que también nos faltan las hélices. Con todo esto, ¿qué es lo que nos promete el fabricante? Nos promete unos tiempos de vuelo bastante majos, sin GoPro y sin nada. Con una batería de 3000 mAh, litio-ion, nos habla de 22-24 minutos, que sería el tope. Litio-ion es pues de estas con baterías tipo 18650. Con una GoPro Naked y la misma batería andaría en 20-22 minutos. Estos bajaríamos un par de minutos por llevar esa GoPro. Si en vez de esta batería pasamos a una LiPo, que es lo más habitual, pues con una LiPo de 1304S, sin nada nos quedamos en 14-15 minutos, 12-13 minutos con una GoPro Naked, y con una GoPro normal, una GoPro Giro 8, pues con una 4S 1300 mAh nos podría dar unos 4-6 minutos. Como veis, el llevar la GoPro nos quita bastante tiempo de vuelo. Ya tiene el setup preparado para volar, por lo tanto lo único que vamos a hacer es bindear la emisora y adelante. Vamos a ver cómo vuela este canijillo, porque es que está listo, es que tiene hasta el buzzer autónomo, está totalmente preparado para hacerlo.
esta es la primera prueba que hice con el dron, digamos un mid-range, no llegué a un long range, siempre bajo límites legales, sin sobrepasar los 500 metros de distancia y siempre pues a la vista de un ojeador, que lo tengáis en cuenta. Y bueno, como veis, la sensación fue muy buena, me gustó mucho este dron, estoy enamorando de estos mini long range porque son una gozada tanto para hacer este tipo de vuelos a los que les estoy cogiendo un poco el truquillo y me está gustando mucho, como por ejemplo pues a hacer un poco de free. También te sirven para hacer free sin ningún problema. Abajo veis que la imagen es la analógica, no es digital en este caso, y va bastante bien, excepto bueno, pues cuando te metes en una zona de sombra, como puede ser esta, si hay árboles que te están tapando la visión o que están cerca, ahí sí que ya notas que te falla un poco lo que es la señal de vídeo. Si no, tenía una señal de vídeo bastante buena y lo que se veía con la cámara y demás, bastante contento. No llega al nivel de las DJI, como veréis luego, no soy capaz de ver alguna rama ninja, que con las DJI igual puedes verlo, pero la calidad de imagen muy bien, digamos de lo mejorcito en lo que se refiere a imagen analógica. Eso sí, cuando veis que me meto en algún sitio en el que no tengo visión directa, gafas, antena, es cuando empieza a tener algún problemilla. Aquí me la pego, aquí mismo es cuando me la pego, pero bueno, veis que el dron sigue tranquilamente después de una leche como esta contra una piña. Lo podéis poner en cámara lenta y va muy bien, es que es súper suave como va, bueno, aquí tenéis la imagen general, está un poco estabilizada, pero es que veis en la imagen pequeñita en el recuadro que es perfecta también, no tiene ningún traqueteo, ni vibraciones, ni nada, se pilota muy bien, es muy agradable de llevar, así pues digamos en un vuelo tranquilillo. Lo que son las baterías, tengo baterías un poco viejas, tendré que probar luego con algunas más nuevas, os prometo un segundo vídeo sobre este dron, me duró en torno a 5 minutos por batería más o menos, este es el modelo de 4S, no es el de 6S, pero aún así no noté en ningún momento falta de potencia ni nada parecido. Un vuelo muy suave, muy noble y no me hizo ninguna cosa rara. Eso en lo que se refiere a este tipo, digamos, de vuelos más cinemáticos, más tranquilitos y más de disfrutar. Luego, después de este vídeo, os pondré un vuelo ya más tipo free, pues con algunas pruebecillas y demás. Y ahí también este dron me gustó mucho y eso que no lo llevé al extremo. En un próximo vídeo, como os decía, intentaré un poco darle algo más de caña, pero veréis que incluso para hacer free es un dron que te da total tranquilidad y que va muy bien. Alguien me preguntaba, ¿qué tal estos drones para empezar a volar? Pues me parece una buena opción, porque son drones que no son muy pesados, son relativamente ligeros, pero a la vez son bastante duros, no dan ningún problema, y si tienes un espacio hermoso donde poder pilotar, es una opción muy buena, pues ya sea en este o el Recon 5 que vimos hace poco. Los dos son muy parecidos, este yo creo que tiene algo más de potencia, pesa un poquito más, pero tiene más potencia, ya veremos luego una comparativa, pero los dos son una opción buenísima para el que quiere empezar y tener un dron para rato, o para el que quiere disfrutar volando. No sé, ya me diréis a ver qué os ha parecido este dronete, me lo dejáis abajo en los comentarios, le dais al like, por supuesto, por favor, y si no estáis suscritos, suscribiros y espero vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, pilotos.